Hoy vamos a adentrarnos un poco en la parte de las funciones inversas a las exponenciales, así como las funciones potencia. Tienen su inverso, que son los radicales. La operación de multiplicación tiene su inverso, que es la división, la suma, su inverso, que es la resta. Pues las funciones exponenciales, al ser funciones como tal, tienen inversa y al ser funciones uno a uno. Es decir, por cada resultado de X solo tengo un resultado en Y. Al ser funciones uno a uno, pues va a conservar su propiedad de tener una potencia. En este caso, la función inversa a las funciones exponenciales se le conocen como las funciones logarítmicas. De igual manera, la función exponencial Euler que estuvimos platicando la semana pasada también tiene su propia función inversa, que es la función logaritmo natural. Hoy vamos a estar pues ampliando lo más que se pueda, ¿verdad? En este aspecto para que podamos pues adentrarnos a este mundo. Como introducción al tema, vamos a ver pues un pequeño video que nos dice, nos indica o nos motiva a mostrar para qué nos sirven las matemáticas como tal, ¿sí? Entonces, por favor, y especialmente las funciones logarítmicas. Y como el título ahí lo menciona, para qué sirven y por qué se explican, ¿verdad? Toda la parte aplicativa que tienen las funciones logarítmicas, tanto en la escuela como en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este pequeño fragmento del video y luego ya iniciamos con la parte correspondiente a lo que es la explicación teórica de este tema de logaritmos. Entonces, adelante, bienvenidos y esperemos que el día de hoy sea un día bendecido, no solo en el curso de matemáticas, sino que en todos los cursos y a nivel general. En las escuelas secundarias de todo el mundo se explican los logaritmos. La palabra es ya complicadita, aunque chula, ¿eh? Pero después de pasar por la escuela, yo no sé si a la gente le queda claro para qué sirve esa cosa y por qué es tan importante. En realidad, los logaritmos son más naturales de lo que parece y sí, efectivamente, son muy importantes. Vamos a tratar de reconciliarnos con ellos. ¿Qué queda a mitad de camino entre el 100 y el 10.000? Mucha gente respondería que 1000 y otra gente puede que responda que 5050. Y las dos respuestas tienen sentido. Una tiene sentido logarítmico, 1000, y la otra... No tiene sonido, muchas gracias. Sí, creo que encontré mi error. Compartí toda la ventana. Muchas gracias. Disculpen ahí el inconveniente. Vamos a empezar ahí. Perdonen la molestia. En las escuelas secundarias de todo el mundo se explican los logaritmos. La palabra es ya complicadita, aunque chula, ¿eh? Pero después de pasar por la escuela, yo no sé si a la gente le queda claro para qué sirve esa cosa y por qué es tan importante. En realidad, los logaritmos son más naturales de lo que parece y sí, efectivamente, son muy importantes. Vamos a tratar de reconciliarnos con ellos. ¿Qué queda a mitad de camino entre el 100 y el 10.000? Mucha gente respondería que 1000 y otra gente puede que responda que 5050. Y las dos respuestas tienen sentido. Una tiene sentido logarítmico, 1000, y la otra sentido lineal, 5050. Esta respuesta lineal es simplemente colocar el 100 y el 10.000 en la recta numérica y calcular el valor que está justo en medio de los dos. Pero quizá la más natural es 1000, la respuesta logarítmica, porque en realidad entre un número con 2 ceros después del 1 y otro con 4 ceros después del 1, pues parece que lo natural es ver un número con 3 ceros después del 1, el 1000.
Y este tipo de razonamiento lo usamos muchísimas veces. Es algo así como una estimación de los tamaños, de las cantidades, de las magnitudes, que sea manejable cuando tenemos magnitudes muy grandes o muy diferentes entre ellas. Es algo así como ser capaces de comparar cosas que difieren mucho entre ellas. Por ejemplo, cuando decimos que alguien tiene un sueldo de 5 cifras o de 7 cifras, o en un lenguaje más coloquial que gana decenas de miles o que gana millones. Nos hacemos perfectamente a la idea de la comparación simplemente comparando los tamaños de esos números. Y eso es lo que hacen los logaritmos. Los usamos cuando calculamos el crecimiento del dinero en un banco con un cierto interés, el número de casos de contagio de una enfermedad o incluso la magnitud de los terremotos. La famosa escala de Richter es logarítmica. Por decirlo así llanamente, en una escala lineal cada paso es una suma y en una escala logarítmica los pasos son multiplicaciones. ¿Cuántos pasos necesito para ir de 1 a 10.000? Pues 4 pasos, 4 multiplicaciones por 10. El primero me lleva de 1 a 10, segundo de 10 a 100, multiplicando 100 por 10 llego a 1000 y multiplicando otra vez por 10 llego a 10.000. Esto es muy útil cuando manejamos números muy grandes. Digamos que los ponemos en escala humana. Matemáticamente, el logaritmo me dice cuántos pasos de tamaño 10 tengo que dar para alcanzar un tamaño de número determinado. Cuántas veces tengo que multiplicar por 10. A 10, en este caso, le llamo base del logaritmo. Y digo, por ejemplo, que el logaritmo en base 10 de 10.000 es 4. Necesito 4 multiplicaciones por 10 para llegar de 1 a 10.000. En notación matemática se escribe algo así. Si te das cuenta, multiplicar 4 veces por el mismo número se llama elevar ese número a 4. O sea que 10.000 es 10 elevado a 4. Y si te das cuenta, esto se va pareciendo a cómo nos lo cuentan en la escuela. Efectivamente, que 10.000 sea 10 elevado a 4 es otra forma de decir que el logaritmo en base 10 de 10.000 es 4. Y eso, exactamente eso, es lo que nos decían en la escuela. 4 es el número al que hay que elevar 10 para obtener el 10.000. Dicho en general, el logaritmo en base b de x es el número al que hay que elevar b para que dé x. O en nuestro lenguaje, ¿cuántas veces tengo que multiplicar por b para obtener x? ¿Cuántos pasos de esos tengo que dar para alcanzar x? Por eso, el logaritmo es algo así como la operación inversa de la exponencial, lo de elevar un número a otro. Y esto tiene una importancia enorme porque es una operación básica, a partir de la cual construimos muchas matemáticas. Las escalas logarítmicas son muy útiles cuando tenemos que expresar cantidades muy grandes, porque lo que ponemos en los ejes son los pasos. Fíjate, por ejemplo, esta es la gráfica del número de máquinas conectadas a Internet cada año entre 1981 y 2001. En 1981 había unos 300 y en 2001 unos 1.000 millones. El eje vertical es logarítmico porque si fuera un eje lineal en el que de 1 a 2 midiera lo mismo que de 2 a 3 o que de 1.001 a 1.002 o 10.001 a 10.002 y así todo el tiempo, para pintar esta gráfica tendríamos que si cada espacio entre dos números consecutivos fuera 1 milímetro, para llegar a la línea de 1.000 millones necesitaríamos 1 millón de metros. Imposible. Y sin embargo, 1.000 millones es el 9º paso multiplicando por 10 y podemos visualizar los datos perfectísimamente dejando un espacio de medio centímetro entre paso y paso en una escala logarítmica. Por supuesto, todo esto de los logaritmos lo podemos hacer tan general como queramos y podemos usar números reales con sus decimales y todo para definir logaritmos. Y esto abre todo un mundo de cálculo con logaritmos y exponentes, que es lo que aprendemos en la escuela. Aprendemos a manejar logaritmos de productos, de cocientes, etc., porque a la hora de hacer cálculos avanzados en muchas áreas, manejar con soltura el cálculo con logaritmos es muy ventajoso. Por ejemplo, una de las primeras fórmulas con logaritmos que aprendemos en la escuela es que el logaritmo en base b de x por y es el logaritmo en base b de x más el logaritmo en base b de y. Y tiene todo el sentido, claro, porque si el logaritmo en base b de x mide cuántos pasos tengo que dar, cuántas multiplicaciones por b tengo que hacer para llegar a x, pues si doy esos pasos y luego doy los pasos necesarios para llegar a y, al final estoy dando los pasos para llegar a x por y, porque estos pasos son multiplicaciones. Por ejemplo, 1 millón es 10.000 por 100. El logaritmo en base 10 de 10.000 es 4. 4 multiplicaciones por 10. Y el logaritmo en base 10 de 100 es 2 multiplicaciones. Pues si lo sumo, obtengo el 6, que es el número de multiplicaciones, el número de pasos que tengo que dar para llegar a 1 millón, que es igual a 10 elevado a 6. Podemos aprender mucho de la gráfica del logaritmo. Mirad, la gráfica de la función logaritmo en base b, que a cada punto x le asigna su logaritmo en base b, tiene esta pinta, por ejemplo, cuando b es 2, cuando es e o cuando es 10. Si te fijas, por la izquierda nunca llega a 0, porque no podemos conseguir el 0 multiplicando un número varias veces. Y tampoco tiene valores negativos, porque no podemos conseguir un número negativo multiplicando varias veces un número positivo. Bueno, hasta ahora hemos hablado casi todo el rato de logaritmos en base 10. El caso del logaritmo en base 10 es muy claro, porque esas multiplicaciones básicamente te dicen cuántos ceros tiene el resultado, o sea, cuántas cifras. Otros logaritmos muy usados son el de base 2, en que cada paso es multiplicar por 2, o sea, doblar
calcular una cierta cantidad, y el logaritmo en base e, que es muy loco porque e es un número trascendente, con infinitos decimales y todo eso. Y lo loco del asunto es que a ese logaritmo se le llama logaritmo natural. Es que tiene que ver eso con la naturaleza. Vamos a tratar de explicarlo un poco, pero cuidadito que vienen curvas y tangentes. En realidad lo que queremos decir es que la base del logaritmo natural es el número e. Y esto es porque e es un número muy particular cuando lo multiplicamos por sí mismo. Multiplicar e por sí mismo x veces es hacer e elevado a x, ¿no? Y si tomamos la función f de x es igual a e elevado a x, tenemos lo que se llama un crecimiento exponencial de base e. Otra cosa que sabemos es que la derivada de una función en un punto nos dice cuál es la tasa de crecimiento de la función en cada punto. Y resulta que la derivada de e elevado a x es ella misma. O sea que en cada punto la tasa de crecimiento coincide con el valor de la función y eso solo pasa con el crecimiento exponencial de base e. Esto nos dice que hay algo muy especial con la exponencial de base e y por tanto con su logaritmo. Si tenemos que buscar una función que coincida con su derivada y que en el 0 valga 1, entonces la única función posible es e elevado a x. Sí, claro, muy bien, genial. ¿Y eso qué tiene de natural? ¿Eso qué tiene que ver con la naturaleza? La naturaleza no sabe nada del número e y de sus infinitos decimales, por supuesto, pero sí de fenómenos cuya tasa de crecimiento o decrecimiento es exponencial y se relaciona con el número e. Un ejemplo es la desintegración atómica, que es exponencial, y gracias al número e nos permite tener pruebas como la del carbono 14 para datar cosas antiguas. Tiene también que ver el número e con intereses bancarios, con disposiciones de semillas y crecimiento de poblaciones. Sí que está presente en la naturaleza y mucho. Otras escalas logarítmicas muy usadas son la de Richter, que es una escala logarítmica en base 10, o sea que un terremoto de grado 6 es 10 veces más potente que uno de grado 5. De hecho, la potencia de un seísmo se calcula en base al logaritmo de las amplitudes de las ondas registradas en los sismógrafos. Otra escala logarítmica es la escala pH, de acidez de compuestos químicos. También es logarítmica la escala de medida de potencia sonora, los decibelios, que también usan logaritmos de base 10. Por cierto, decibelio es la décima parte del belio y debe su nombre a Alexander Graham Bell, el que inventó el teléfono. Finalmente, una curiosidad sobre el número e. Si tomamos la gráfica de la función exponencial y la dibujamos en coordenadas polares, queda una espiral que se llama espiral logarítmica y tiene esta pinta. Que seguro que te suena, porque aparece en muchos fenómenos naturales. Es la espiral más frecuente en la naturaleza, más que la arquimediana o la de Fibonacci. La has visto en montones de fotografías bien naturales. Efectivamente, es la que forma mi pelazo cuando me desmeleno en las playas del Caribe. Nos vemos en el próximo vídeo, logaritmillos. Muy bien. Bien, entonces vamos a continuar. Démonos cuenta que realmente la parte de la aplicación de los logaritmos pues es bastante, ¿verdad? Es basta y realmente la aplicabilidad como tal nosotros estamos, mejor dicho, acostumbrados o estamos rodeados de dicha aplicación. Por lo regular uno a veces no lo logra ver o no lo logra concretar, pero la aplicación tanto de los logaritmos como de las funciones exponenciales es amplia en todo aspecto, ¿verdad? Especialmente en el aspecto matemático de cómo poder ir realizando toda esta parte. Bien, entonces vamos a continuar por acá, se lo permite el documento para poder trabajar el día de hoy. Muy bien, les presento mi pantalla entonces. Vamos a compartir por acá. Muy bien, creo que por ahí ya se logra observar la pantalla. Entonces, el día de hoy pues vamos a estar trabajando lo que son los logaritmos o las funciones, mejor dicho, logarítmicas. Vamos a abrir un poquito más. Ahí estamos. Funciones logarítmicas. Entonces, básicamente, por definición,
dando ya una definición formal de lo que es una función logarítmica, nos dice lo siguiente, que la función logarítmica sea A, nuevamente, ¿verdad? Una definición formal, sea A un número positivo con A igual o que no sea igual a 1, es decir, la base no puede ser 1, al igual que las funciones exponenciales pues, tenían su propia restricción, los logaritmos también tienen su propia restricción. Dice que el valor de A, o sea, la base del logaritmo, no puede ser igual a 1. Dice que la función logarítmica con base A, que se denota log, y si se dan cuenta abajito, aparece por acá una A, justamente aquí en amarillo, está definida por el logaritmo de base A de X es igual a un valor Y. Esa es la lectura correcta del logaritmo cuando uno la realiza. Si uno viene y dice, acá lo va a colocar, cuando uno viene y dice el logaritmo de base A de X es igual a Y. Esa es la lectura correcta para poder realizar los logaritmos. ¿Sí? Importante esa parte. Ahora, por lo tanto, el logaritmo de base A de X es el exponente al cual la base debe ser elevado para obtener X. Acá logramos ver una situación entre la relación entre la función exponencial y logarítmica. ¿Sí? Entonces, la relación entre ellas es la siguiente. Si yo tengo una función exponencial de la siguiente manera, o tengo mejor dicho, la función logarítmica, yo esta función logarítmica para encontrar su función inversa, vamos a tomar lo siguiente. A elevado a la Y es igual a X. ¿Qué significa todo esto? En este caso A es la base. Si ustedes se percatan y se dan cuenta en esta parte, tanto acá, esto y esto precisamente son la base como tal. Vamos a ver aquí un poquito más recto. Ahí estamos aproximadamente ahí. Entonces, estos valores, ese valor A que está ahí, es la base, tanto para el logaritmo como para la función exponencial. ¿Sí? Precisamente, este valor Y que está aquí arriba es el exponente. ¿Sí? Para la función exponencial, cosa que vimos nosotros la semana pasada. La función exponencial es el exponente como tal. Acá, precisamente el exponente va a estar ahora siendo el resultado. ¿Sí? Vean cómo va a estar ahora la situación, porque ahora el resultado que nosotros encontremos de un logaritmo va a ser precisamente el exponente de la función exponencial, valga la redundancia. Y en el caso de la X, pues nuestra X básicamente era la respuesta de una función exponencial. Resultado, ¿no? En el caso de la función logarítmica, es el valor dentro del logaritmo. ¿Sí? Si se dan cuenta, entonces, la relación que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, si nosotros queremos convertir funciones exponenciales a logarítmicas o viceversa, se dan las siguientes situaciones, aplicando, por supuesto, esta situación general. Por ejemplo,
Vamos a convertir las siguientes expresiones logarítmicas a exponenciales. ¿Sí? Entonces veamos, realmente es una situación muy sencilla. Por ejemplo, si nos dicen que convertamos el logaritmo de base 2 de 8 es igual a 3, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá en este caso? Cuando nosotros convertimos una función exponencial a logarítmica, lo que va a pasar o lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a ampliar un poquito más esta letra para que podamos verla un poco mejor. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? En este caso, vamos a hacer lo siguiente. La base del logaritmo, es decir, este número pequeño que se coloca abajo, si se dan cuenta, ahora se escribe el log y abajito de él se escribe el 2. Ese número pequeño es nuestra base. Entonces, ese número como tal va a funcionar como base en la función exponencial, que sería 2. Luego, acá, en el exponente. En el exponente se va a colocar el número que está aquí afuera. Es decir, ya trata la manera aquí de hacer una línea. Y esta base 2 va a ser de esta manera. ¿Sí? O sea que aquí arriba vamos a colocar 3. Y entonces el resultado va a ser justamente lo que está aquí adentro del logaritmo, que es 8. Y vean, la función exponencial tiene lógica. Si nosotros realizamos la operación, recuérdense que 2 al cubo es 8. ¿Por qué? Porque 2 al cubo es 2 por 2 por 2, 3 veces. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Entonces, nosotros vamos a realizarlo de esta manera. Para convertir entonces de una función logarítmica a una exponencial, como lo estamos haciendo acá, y convertir una logarítmica a una exponencial, entonces nosotros aquí tendríamos que esto es la base entonces aquí sería base, luego sería exponente y luego sería resultado. Perdón. Resultado. ¿Sí? Esa sería la forma o la manera para poder interpretar la función logarítmica, convertirla a una función exponencial. No sé si tenemos alguna pregunta o alguna duda, compañeros. Para esta parte. No sé si estamos bien. Si no estamos bien. No sé si están ahí o no están ahí. ¿Podrían dar señales de vida, por favor? Muy bien, Rebeca, muchas gracias. En la personal Rebeca, que todo bien. Qué bueno. ¿Alguien más, compañeros? ¿Estamos bien? Muy bien, perfecto. Vamos entonces con una segunda. Y por favor, espero que me puedan ayudar entonces en esta parte. Una segunda operación. Si nos dicen, por ejemplo, voy a aumentarle aquí un poquito la letra para que se logre ver un poquito mejor. Ahí estamos. Ok. Excelente, Albi, muchas gracias. Entonces, si tenemos ahora logaritmo de base 10
de 10.000 es igual a 4. A ver, no sé si alguien me podría por favor ayudar en esta parte. ¿Cuánto sería o cómo podríamos convertir esto a una forma exponencial? ¿Cómo lo convertiríamos acá, compañeros? Tomando en cuenta el ejemplo anterior. Buen día, Lick. Nos quedaría 10 elevado a la 4 y nos daría un igual de 10.000. Muy bien, excelente. 10 elevado a la cuarta es igual a 10.000. Muchas gracias. Desde cuenta que entonces, prácticamente al momento de realizarlo, podemos verificar, ¿verdad? 10 a la cuarta es multiplicar 10 por 10 por 10 por 10, 4 veces el mismo, ¿no? Entonces, recuérdense que una operación fácil cuando tenemos multiplicaciones de base 10 es simple y sencillamente agregar la cantidad de ceros que hay del exponente. ¿Cómo estamos con 10 a la cuarta? Pues agregamos ese número. ¿De acuerdo? No sé si estamos bien, si tenemos alguna duda, alguna pregunta en esta parte. Perfecto. Entonces, esto sería convirtiéndolo a su forma exponencial. Una situación similar se da cuando nosotros ahora nos dan el proceso inverso. Es decir, si ahora nos dicen el ejemplo, vamos a un poco más la letra ahí. Vamos a convertir las siguientes expresiones exponenciales a logarítmicas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nos dicen que convirtamos no sé, no me invento. 3 elevado a la quinta, ¿sí? 3 a la quinta, antes a la cuarta es 81, 2, 3, 243. Por ejemplo, que convirtamos esta expresión a un logaritmo, a una base logarítmica, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener un proceso pues, similar en esta parte. Como primera situación, nosotros al momento de convertir a un logaritmo, vamos a venir y acá vamos a escribir, la palabra literalmente log. ¿Sí? La palabra log, la cual la palabra log pues, refiere al logaritmo, ¿verdad? Abajito, de esta manera donde está este cuadrito abajo, un poquito más abajo de seguir la línea de la cuadrícula, vamos a escribir la base. Entonces veamos, la base va a ser exactamente la misma. Si en el exponencial aparece base 3, en el logaritmo va a ser base 3. ¿Sí? Muy importante esto. Ahora, ¿qué va a cambiar? Que ahora nosotros vamos a tener dentro del logaritmo el resultado de la función exponencial. Es decir, vamos a colocar el logaritmo de base 3 de 243. ¿Sí? Entonces, y eso tiene que ser igual a la base. Entonces, vean, seguimos, si se presenta de esta manera, seguimos prácticamente casi la misma secuencia, ¿no? En este aspecto. Solo que ahora vamos a ir en un proceso inverso. Vean, vamos a colocar aquí unas flechitas. La base, el resultado, lo que está dentro del logaritmo, y el resultado del logaritmo. Aquí obviamente las frases o las palabras van a cambiar, ¿verdad? En este aspecto. Porque acá sería entonces la base, la expresión dentro del logaritmo, valor del logaritmo,
y por supuesto acá el resultado. Para poder convertir de una expresión, de una función o una expresión, mejor dicho, logarítmica a una expresión exponencial a logarítmica. Entonces vean, base, valor del logaritmo, que es lo que está dentro, y resultado. ¿Sí? Dese cuenta que seguimos pues una situación similar acá a esto, ¿verdad? Base, exponente, resultado. Acá cambia a base, valor del logaritmo, porque en realidad no es un exponente, y resultado. ¿Sí? No sé si estamos bien acá. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Muy bien, vamos otra. Entonces, ¿qué pasa si ahora nos dicen? Tenemos calidad Marvin, muchas gracias, 10 elevado a la 6 es igual a 1.000.000. Y queremos convertir esto entonces a una expresión exponencial. Alguien que me ayude ahí, ¿cómo escribiríamos esto de forma exponencial? A ver ahí, buen día, profe Otilio. ¿Me podría ayudar ahí, por favor? ¿Cómo convertiríamos la base, el 10 a la 6 a una expresión logarítmica? Buenos días, licenciados y compañeros. Log a la décima. Log de base. Igual a millón. Igual a 6. Igual a 6. Muy bien. Vamos a bajar esto. Gracias, profe. Vamos a colocar aquí con una letra. Ahí estamos. Muy bien, excelente. Entonces sería logaritmo de base 10 de 1.000.000. Esa es la lectura correcta, ¿verdad? Logaritmo de base 10 de 1.000.000 es igual a 6. ¿Sí? Y entonces vean que es una situación muy fácil de poder obtener. Poder convertir esto a funciones exponenciales. ¿Sí? Incluso pues parte de las definiciones como tal, nosotros podemos encontrar el valor de un logaritmo a partir de una función exponencial. ¿Sí? Es muy importante remarcar esto. También, otra cosa, al igual que las raíces, si se recuerdan, cuando uno escribe una raíz y no escribe el índice, uno interpreta automáticamente que es una raíz cuadrada, ¿verdad? Porque no, a pesar de no escribir el índice, pues intuimos automáticamente que el índice es 2. O cuando tenemos una base X y no tiene exponente, intuimos automáticamente que su exponente es 1, aunque no se escriba. Una situación similar se da acá, por ejemplo, y tal vez no lo marque aquí. Pero por ejemplo, con la base 10. ¿Sí? Si por ejemplo, aquí nos dan este resultado es válido. Pero yo también puedo escribir este resultado de la siguiente manera. En lugar de escribir log base 10, simplemente escribo logaritmo. Voy a colocar acá. Ahí está. Logaritmo de 1.000.000
es igual a 6. es igual a 6. Esto Esto es equivalente a precisamente esta respuesta. ¿sí? Si por ejemplo acá nosotros nosotros encontramos algún resultado que diga log de 1.000.000, nosotros debemos de interpretar automáticamente que precisamente la base que se encuentra aquí es una base 10. 10. ¿Sí? Eso debemos nosotros de intuir, repito, sucede exactamente igual que cuando tenemos log de base 10. Ahí está. Sucede exactamente lo mismo cuando tenemos la raíz cuadrada, que no escribimos el exponente, pues lo mismo sucede acá. Incluso en sus calculadoras, pues si las tuvieran a la mano y pudieran verlas, y tuvieran una calculadora a la mano, por supuesto, las calculadoras científicas no tan recientes presentan una tecla que dice la tecla log. Eso sería la tecla del logaritmo de base 10. Las calculadoras científicas no tan recientes solamente calculan base 10. Las más recientitas pues calculan bases mayores, ¿verdad? O bases diferentes a 10, base 2, base 3, base 5, base 1 tercio, etcétera, ¿no? Esas precisamente. Buenos días. Marvin, buen día. Perdone, con una pregunta. Sí. Un ejemplo, que estos ejercicios vinieran en la evaluación de que nosotros se nos olvidara anotar ahí low base 10 igual a 1.000.000, o sea, y lo dejamos tal y como usted lo tiene ilustrado abajo. Sí nos es válido, ¿verdad, Lick? Tiene que ser válido, correcto, porque la persona, el compañero que haga la evaluación debe de interpretar y por supuesto saber de que el logaritmo de base 10 pues no, muchas veces no se escribe, ¿verdad? Simplemente se deja así sin la base. Debe de ser correcto. Si en algún momento, digamos, no tenga pena, Mami, si en algún momento sucede que en la evaluación se la pusieron mal, pero ustedes solo colocaron, no creo que suceda, pero digamos que suceda, obviamente yo se las tomaría como buena, ¿verdad? Ya haría ahí una aclaración y les tomaría buena la cuestión, porque, como les repito, solo escribirlo así como aparece abajo es válido. Incluso si se dieron cuenta, o no sé si se percataron, al momento de solamente escribirlo, únicamente permite escribir arriba. Si yo le coloco un guión bajo acá, es donde ya me deja agregar la base. Entonces es válida precisamente ese tipo de situaciones, ¿verdad? Donde solamente escribir de esta forma. Eso es completamente válido. O si en la evaluación también, ¿verdad? No se vayan a asustar. Si en la evaluación, digamos, les escriben log de 1.000.000 o log del número que sea, y ustedes dirán, bueno, ¿y dónde está la base? Tienen que recordarse automáticamente que la base es una base 10. Situaciones importantes a remarcar. Como todo, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo aquí. Acá en esta parte de ejemplos, vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí para que se me dé más grandecito. La instrucción no es la misma, pero acá. Muy bien. Vamos a colocar, encuentre el valor exacto de los siguientes logaritmos sin utilizar una calculadora. Sin utilizar una calculadora. Pues, por ejemplo, vamos a empezar con ejemplos o ejercicios sencillos acá en esto. Digamos, si tenemos acá el logaritmo de base, perdón, acá, logaritmo de base 5 de 625, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál sería el resultado acá en este caso?
Entonces para ello nosotros vamos a venir y vamos a convertir esta expresión al logaritmo. Entonces acá, por ejemplo, nosotros en lugar de un signo de interrogación vamos a encontrar o vamos a colocar la letra que queramos, una X, una Y, una Z, no importa la letra. Por lo regular le escribimos con X, ¿verdad? Es como que ya parte de nuestra cultura escribirlo de esa manera. Entonces, nosotros vamos a venir y vamos a convertir este logaritmo a una función exponencial. Entonces les pregunto, compañeros, ¿cómo se escribe esto en forma exponencial? Voy a bajar esto para que todo quede en la página. ¿Cómo podríamos convertir eso? ¿Cómo podríamos saber cuál es el resultado acá? ¿Sí? Entonces, convirtamos a una función exponencial. ¿Cómo convertiríamos esa expresión logaritmo de base 5 de 625 igual a X? ¿Cómo la convertiríamos a una exponencial? ¿Alguien me puede ayudar ahí, por favor? ¿No? ¿Sí? Señor Yudelinda, buen día. No sé si me podría ayudar ahí. ¿Cómo podemos expresar ese logaritmo en función exponencial? ¿En forma exponencial? Por favor. ¿No? ¿Estamos? Más o menos estamos. No sé si me logran escuchar o si está ahí por ahí. Ah, muy bien. 5 elevado a la X. Gracias, Alvin, muy amable. Excelente. Esto sería 5 elevado a la X es igual a 625. Muy bien. Esto es convirtiéndolo a una forma exponencial. ¿Sí? Ahora. Acá vamos a aprender una propiedad y precisamente este ejemplo es como introductorio a esa propiedad. En teoría, 625 es un número que tiene una base, ¿sí? Elevado 3 elevado a la 625, casi, no, 5 elevado a la 3 no es 625, casi. Acá podremos hacerlo de la siguiente manera. Recordarnos, ¿sí? ¿Cuál es este número? Ahora, aquí hay un secreto. Si me dan la base 5, significa que el 5 está elevado, pero anote 125. No te da pena, no te preocupes. Es que seguramente este número, seguro 625, tiene base 5. Eso seguro. ¿Sí? Entonces tendríamos que buscar un número, ya sea por lógica, que me dé como resultado 625 como tal. Y ese número sí existe. Es 4. Casi le pegaba ahí, señor. ¿Por qué? Veamos. Yo personalmente cuando enseño esto a los alumnos y les digo, miren, si tienen duda de cómo saber si el número, cómo convertirlo a una forma exponencial, pues les digo, ¿verdad? Les digo, 625 háganlo como que si fuera una... Para sacar el mínimo, ¿verdad? Tiene quinta, lo cual da 125. Seguimos ahí. Esto nuevamente tiene quinta, que son 25. Y tiene quinta que es 5. Y por último tiene quinta. Perdonen, ahí se está haciéndolo a mano. No lo estoy haciendo
con un lápiz. Mil disculpas, pero si mi letra no es bonita ahí. Se mira un poquito más fea. Entonces, Entonces, 625, vean. Yo 625 lo puedo expresar como 5 por 5 por 5 por 5, 4 veces. Es decir, entonces que 625 yo lo puedo expresar como 5 a la cuarta. Y precisamente hay una propiedad de los logaritmos, que justamente eso es lo que vamos a ver ahorita y que les voy a colocar en este momento. Hay una propiedad de los logaritmos que me dice que si yo tengo la misma base en ambos lados de la igualdad de una ecuación, yo puedo simple y sencillamente simplificarlos, o sea, como quitarlos y únicamente dejar sus exponentes. Ahorita vamos a ver esa propiedad. Y precisamente, como les digo, este ejemplo es introductoria. Significa que x es igual a 4. ¿no? Comprobemos. 5 a la cuarta, hagamos. 5 por 5, 25. 25 por 5 son 125. Y 125 por 5 son 625. Entonces, mi resultado aquí es este, simplemente. Podemos, como repito, hacerlo por simple inspección, es decir, no hacer las propiedades, sino que, bueno, recuerdo que 625 es 5 a la cuarta, escribimos el resultado y termina el ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta con eso. Entonces, como les digo, justamente ahorita, o precisamente, el objetivo de este ejemplo era marcar esa propiedad. Entonces, una propiedad. Vamos a subir aquí. Creo que no. Ahí estamos. Propiedades de los logaritmos. Existen varias propiedades. No, esta propiedad no es de los logaritmos, es propiedad de una ecuación exponencial. Esa es la propiedad realmente. Nos dice lo siguiente, lo que les acabo de explicar. Si yo tengo un número, una base A, elevada a un exponente n, y esto es igual a una base A, o sea, la misma base, elevado a un exponente diferente, háblese de un exponente m, entonces, si tengo precisamente esto, entonces la propiedad me dice que yo puedo simple y sencillamente simplificar las bases, siempre y cuando sean iguales, ¿sí? Simplificar las bases e igualar los exponentes, que fue lo que precisamente hice acá. Démonos cuenta que de un lado hay base 5 y del otro lado hay base 5. Simplifiqué o quité y únicamente me quedé con los exponentes como tal. ¿Sí? Y así de sencillo, pues hice esta expresión. Entonces, en base a eso, por ejemplo, si nos dan un segundo ejemplo, un ejemplo más sencillo, vamos a hacerlo tal vez un poquito más sencillo. Inicié muy fuerte esta situación. Por ejemplo, si me dicen logaritmo de base 3 de 81, ¿cuál es el valor de x? ¿Sí? Por ejemplo. A ver, señor Marlín, buen día. Una pregunta, ¿cómo convertiríamos este logaritmo a una función exponencial? ¿Cómo se expresa? No sé si por ahí se encuentra el señor Marlín o no está. Muy bien.
¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Cómo puedo convertir, cómo puedo expresar este logaritmo a forma exponencial? Uy, ¿qué pasó? Se chivean todavía, jóvenes. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, acá tenemos 3 elevado a la x es igual a 81. ¿Sí? Ok, 81 yo lo puedo expresar de dos formas. Nosotros sabemos que 81 es igual a 9 al cuadrado, ¿no? 9 por 9, 81. Pero también se puede expresar como base 3. Vean, pues, si no lo queremos hacer como esta parte, haciéndolo tipo mínimo como un múltiplo, lo podemos sacar por lógica, ¿no? Entonces, en este caso, sabemos que 81 es igual a 9 por 9. 9 por 9, 81. Pero ojo, 9 es lo mismo decir 3 por 3. Entonces el primer 9 es 3 por 3 y el segundo 9 es 3 por 3. Es decir, que 81 es lo mismo decir 3 a la cuarta, porque se repite 4 veces la base 3. ¿Sí? Entonces, dada esta situación, yo puedo expresar esto de la siguiente manera. O sea, que en lugar de 81, yo puedo escribir como 3 elevado a la cuarta. Al tener eso, la propiedad me dice que si yo tengo las mismas bases, yo los exponentes los puedo igualar. Es decir, simplemente simplifico. Por propiedad no es una simplificación, pero por lo regular se les enseña así al estudiante para que lo pueda tener un poquito más claro. Simplifico las bases y únicamente me quedan los exponentes. Entonces, en el caso de los exponentes, pues sería en este caso también, ¿verdad? Que x es igual a 4. Se terminó el asunto. ¿De acuerdo? Propiedades sencillas. ¿Sí? Yo no me animé a opinar porque, o sea, creí que como el logaritmo es de base 3, entonces al multiplicar 3 por 3 y por 3 eran 27, entonces yo dije, no me da, y 4 tampoco, 5 se pasa, ¿verdad? Entonces, pero ya al agregarle el otro 3, pues ya nos da 81. Entonces, pero así como usted lo mencionaba, sí sabemos de que 9 por 9 sí es 81, ¿verdad? Pero ya sí estábamos hablando de la misma base, pues, porque si eso es lo que dice la regla en álgebra, teniendo la misma base, pues se elimina, ¿no? Se simplifican, así como reducción de términos semejantes, ¿no? Entonces sí cumple esa regla. Cumple esa situación, correcto, no tenga pena. Sí, eso es parte de la experiencia, ¿no? Por lo menos así le hago a los estudiantes. Le digo, bueno, sabemos, lo primero que nos viene a la mente con 81 es 9 por 9, pero 9 por 9 es 3 por 3, o sea, esto cumple el primer 9 que está aquí, ¿verdad? Esto cumple con el primer 9 de acá. Y estos otros 3 por 3, pues cumple con el segundo 9 que está aquí. Por eso se dice que las matemáticas es de lógica, de razonamiento. Y de razonamiento. Exacto. Muy bien. Es como la parte para poderle expresar ahí a los estudiantes. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda respecto a esto.
Si no, pues pasamos a ver otra propiedad. Otra propiedad es de los logaritmos, los cuales pues nos sirven para, básicamente nos servirían para poder expresar ecuaciones. Igual, también, ¿verdad? Ecuaciones creo que veríamos la otra semana ya de una manera formal, pero igual hoy vamos a dejar marcadas las propiedades como tal de esto. Las propiedades de los logaritmos, entonces, la que tuvimos aquí arriba, como les coloqué, es una propiedad para las ecuaciones exponenciales. Por eso es muy importante convertir una logarítmica a una exponencial. Es más fácil interpretarlo de manera exponencial, increíblemente. Pero los logaritmos también tienen sus propias propiedades, las cuales pues, pueden incluso ser aplicables para poder resolver ecuaciones. Vamos a empezar con la más sencilla, y es esta. ¿Sí? Esta propiedad. Subirle aquí un poquito de letra a esto, por ejemplo. La propiedad número 1 me dice que el logaritmo de base A de 1 es igual a 0. Entonces, el porqué de esta propiedad, muy simple. Si yo convierto este logaritmo a una forma exponencial, me queda entonces que A a la 0 tiene que ser igual a 1. Ese es el por qué si me da, porque esa propiedad se cumple. ¿Por qué? A la 0 es igual a 1. Entonces, cumple esta propiedad de los logaritmos. Segunda propiedad, si yo tengo logaritmo de base A de A, esto es igual a 1. ¿Por qué? Vean, siempre va a tener un submotivo exponencial. A la 1, recuérdense que por propiedades de los exponentes, cuando yo tengo la base elevada a la 1, es exactamente la misma base. ¿Sí? Tercera propiedad muy importante. Segunda propiedad muy importante. Tercera propiedad importante acá en este caso. Si yo tengo el logaritmo de base A de A a la X, esto es igual a X. O sea, dense cuenta que la base es exactamente igual a este número que está dentro, y ese número precisamente está elevado a una potencia. ¿Por qué sucede eso? Muy sencillo. A a la X tiene que ser igual a lo que está dentro del logaritmo. Y precisamente lo que está dentro del logaritmo es el mismo, ¿verdad? Entonces vean, toda función o toda expresión logarítmica tiene su propia forma exponencial. ¿Sí? Y por último, una cuarta propiedad. Esta cambia un poquito su sentido, esta va de exponencial a logarítmica. Cuando yo tengo A elevado a la logaritmo de base A de X es igual a X. Aquí cambia un poquito el sentido. Y ya vamos del logaritmo. Vamos del logaritmo a exponencial. ¿Por qué se da esta situación? En este caso, si convertimos, aquí vamos de exponencial a logarítmica, aquí es diferente. Entonces acá sería logaritmo de base A de X es igual a logaritmo de base A de X. Un poquito redundante, pero al final aplicable, ¿sí? En este aspecto. Y lo que hice, esto va de exponencial a logaritmo. Esto, como les digo, creo que la próxima semana vamos a ver lo que son propiedades, otras propiedades, y creo que un poco de ecuaciones, una como breve introducción a las ecuaciones logarítmicas. Entonces, precisamente acá tenemos marcado este tipo de expresiones, ¿sí? Para que ustedes lo tomen en cuenta. Ahorita vamos a adaptarlo a las gráficas. Vamos a hacer unos ejemplos para cada una de las propiedades.
La propiedad número uno, voy a literalmente ir así en orden, como aparecen las propiedades. La propiedad número uno, un ejemplo, Muy sencillo. muy sencillo. Si yo tengo, Si yo tengo logaritmo de base 5 de 1 de 1 es igual a 0. es igual a 0. Repito. Porque 5 elevado a la 0, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Primera propiedad. Justamente mejor dicho, con su justificación todas las propiedades. La segunda propiedad me dice el logaritmo, por ejemplo, de base 7 de 7 es igual a 1. ¿Por qué? Porque en este caso simple y sencillamente nosotros tenemos que 7 a la 1 pues es igual a 7, ¿no? A 4 es igual a 7. Muy sencillo. Muy sencillo. Tercera propiedad. Tercera propiedad. Me dice entonces el logaritmo de base, hablemos de una base 3. Logaritmo de base 3. De 3 elevado a la x, pongámosle 3 elevado a la cuarta es igual a 4. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente pues me queda que 3 a la cuarta es igual a lo que está dentro del logaritmo, o sea, 3 a la cuarta. Es como muy repetitivo, ¿verdad? Pero es importante marcar esas propiedades. Son sumamente importantes en el aspecto. Y por último, si si tenemos un logaritmo de base 5, perdón, 5 elevado a la logaritmo de base 5 de 25, por ejemplo, tiene que ser igual a 25. ¿Qué significa ¿Qué significa esto? Pues que básicamente al convertir a un logaritmo de base 5 de 25 es igual al exponente. Y el exponente pues es precisamente ese valor. Ya, repito, propiedades pues un tanto redundantes, pero que al final pues son válidas en todo este aspecto. ¿Sí? No sé si estamos bien. Si alguien tiene alguna pregunta respecto a las propiedades como tal. Perdón. Voy a esperar un momento por si los compañeros están subiendo. Esto de lo voy a subir hoy el documento para no irlo acumulando y así pues ir teniendo todas las clases, tratando la manera de tenerlas al día. Voy a dejar ahí un momento esta parte. Igual, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor, háganmela saber.
Muy bien, continuamos Muy bien, entonces. continuamos entonces. Ahora Ahora vamos a ver ciertos ciertos comportamientos y ciertas características de las funciones logarítmicas. Y en este caso, pues vamos a ver las gráficas gráficas y su comportamiento. Gráfica de una función logarítmica. logarítmica. Sí. Entonces, para este caso, tenemos la siguiente situación. Sí. La función La función logarítmica es una función inversa a la función exponencial. Gráficamente, la situación que se da en una gráfica, en una relación, entre la función exponencial y la función logarítmica, gráficamente es que existe un reflejo. A este reflejo se le llama reflejo en el origen. ¿Qué significa de manera rápida? Un reflejo en el origen es básicamente colocar un espejo a 45 grados de la función exponencial, y esta, como toda situación, ¿verdad? Como todo cuando colocamos el espejo, pues refleja esta gráfica a 45 grados y la refleja en otro punto importante de la función exponencial. Entonces, ¿cómo poder calcular o cómo poder realizar las gráficas de las funciones logarítmicas? Pues es una forma muy sencilla. Número uno, podemos ir de una función exponencial y luego cambiar un orden de valores y obtenemos la función logarítmica. Es decir, voy a colocarles acá, voy a explicar esta parte, lo de la reflexión. Precisamente lo que les decía, la reflexión es esto, que aparece acá, en esta imagen. Nosotros tenemos la función exponencial que está esta de color azul. Luego se coloca esta recta amarilla, que es la recta y igual a x. A esa se le llama una recta identidad, porque son iguales. Entonces, al colocar, digamos que esto de color amarillo sea el espejo, al momento de colocar el espejo y ver su reflejo, el reflejo se va a dar precisamente acá, abajo, en esta forma y en esta expresión, ¿sí? Entonces, eso es muy importante acá en este aspecto, saber cuál es cada uno de estos valores. Como tal, en medio o de las propiedades que nosotros vimos de las funciones exponenciales la semana pasada, la función logarítmica tiene ciertas características similares. Es decir, la función exponencial, si se recuerdan, pasaba por un punto en común, que era el punto 0,1. Ese era el punto en común para toda función exponencial, no importando si su base era fracción o era un número entero mayor a 1, ¿sí? Todas pasaban por acá, pasaban por esta, no importaba. Algunas crecían un poquito más rápido que las otras, o venían al revés, perdonen ahí, en este caso la forma. Todas pasaban por ese punto. Ahora, ¿qué sucede acá en esta otra parte? Que básicamente para la función logarítmica también va a haber un punto en común. Y en este caso el punto en común es este puntito que está acá, que es el punto 0,1. ¿Sí? No importando la base, ya vean, desde cuenta que tenemos base 2, base 3, base 5, base 10, etcétera, etcétera, etcétera. No importando la base del logaritmo, la gráfica, siempre y cuando no haya traslado, como lo platicamos la otra vez, siempre y cuando no haya traslado, entonces va a tener esta característica. Entonces, vamos a graficar. Vamos a graficar la función logarítmica. ¿Sí? Y entonces nos van a dar la siguiente función logarítmica. Nos dicen que f de x es igual al logaritmo de base 2 de x. Por ejemplo, hagamos uno sencillo.
Entonces, ¿cómo se grafican o cómo se hacen este tipo de situaciones con la logarítmica? La logarítmica, cuando nosotros queremos graficar, va a tener un sentido un tanto distinto, ¿sí? Tener un sentido un tanto distinto a la parte de la función exponencial. Para ello, pues vamos siempre a usar nuestras tablas de valores, ¿sí? En el cual, en dichas tablas de valores, pues vamos a tener acá los valores de x que nos van a sugerir y los valores de la función, o sea, los resultados, ¿verdad? Ahora, acá va a haber una situación, como les repito, un tanto distinta a cómo nosotros lo manejábamos como nosotros lo manejábamos en las funciones exponenciales. ¿Por qué? Porque las funciones logarítmicas, si ustedes se dan cuenta acá en esta gráfica, no van a pasar al lado negativo. Si ustedes se percatan, no importa la base, tenemos una base, incluso la base fraccionaria, existen fracciones, la base fraccionaria no va a tener esa situación, ¿ya? Va a tener la situación en donde la gráfica no va a pasar hacia los lados negativos. Todas van a quedarse acá, pegaditas al eje Y. Algo o una característica similar a las funciones exponenciales. Entonces, para graficar las funciones logarítmicas vamos a tener dos formas o dos maneras de poder hacerlo. Nosotros decidimos cuál. Una de ellas es convertir esta función logarítmica a una función exponencial, obtener los datos tanto de x como de la función y intercambiarlos. Es decir, los valores de y pasan a ser x, los valores de y pasan a ser x o viceversa. Los de x pasan a ser y. Eso es una forma de graficar. La otra, si nosotros no queremos y no tenemos pues eso sería recomendable si no tuviéramos una calculadora científica que, valga la redundancia, nos calcule logaritmos de base diferente a base 10. Porque como repito, la mayoría de calculadoras científicas pues tienen la base 10, no tienen base mayor para que sea diferente a 10. Entonces, si nosotros no tuviéramos, repito, una calculadora científica, en este caso física, o no hemos descargado una calculadora científica a nuestra iPad o nuestra tablet, perdón, o nuestro teléfono, pues entonces nos tocará poder hacerlo de una forma exponencial. Si no, los invito a que en la Play Store ustedes puedan buscar una calculadora científica que sea fácil de utilizar para poder hacerlo. ¿Sí? Y así ustedes puedan tener o encontrar logaritmos de base diferente a 10, ya que las calculadoras físicas, dependiendo del modelo, pues solamente calculan con base 10. ¿Sí? Eso ya es una cuestión a la cual los motivo. Personalmente, pues yo encontré una calculadora científica, no recuerdo si en Android, en los dispositivos Android está, pero es muy buena. Es la que no sé si ya la he usado con ustedes y ya se las he mostrado. Vamos a ver si la encuentro y se las muestro.
Les voy a mostrar acá. Voy a conectar aquí. Mi teléfono. Voy a dejar de presentar la computadora un ratito. Por ejemplo, acá. Acá estoy en la parte de la Play Store. Entonces pueden buscar una calculadora científica. Aquí aparecen varias, todas son muy buenas, la verdad estaba viendo que tienen unas soluciones. Es solamente que ustedes se decidan y puedan descargar, que sea lo más sencilla posible, ¿verdad? Especialmente que sea una científica, por ejemplo esta grisita que aparece acá, que estoy como seleccionando, intentando seleccionar ahí. Se mira muy buena, ¿verdad? Es que vayamos probando ahí la parte de verificar, o sea, si descarga rápido y vamos a usar, de verificar si efectivamente nos es útil, ¿verdad? Acá en esta parte ya está instalando. Al parecer sí está un poquito rápido. Vamos a abrirla. No, acá. Aquí arribita, abajo donde está la tecla esta. Ay, Dios mío. Aquí abajo, vean. Es la segunda tecla que está como parpadeando. No sé si ven el parpadeo. Parte superior derecha de la calculadora está la tecla 2M, de segunda, 2M, dice ahí. Abajo dice log ADX. Por ejemplo, aquí logaritmo de base A. Por ejemplo, de los valores que decíamos, ¿verdad? En este caso, si ustedes colocan de 0, les va a tirar un error. Cuando aparece eso, es un error, no existe para el 0. Igual para un negativo no existe. Ahí aparece, no sé si les aparece acá. Les aparece ahí una situación compleja, eso no existe como tal. Entonces, por ejemplo, si tenemos de 1, vean que me da 0. Si es de 2, me da 1. Si es de 3, ya comienza a aparecer. Si es de 4, es 2 y así sucesivamente. Ya van encontrando los resultados. ¿Ve? Ya tenemos una calculadora científica para poder utilizar. ¿Ya? Repito, pues esa es una calculadora. Seguro por ahí va a marcar pues, ciertas situaciones. Entonces, eso es como para que ustedes puedan usarlo como referencia. Vamos a seguir acá. Ahora, por ejemplo, digamos que no descargamos y nosotros decidimos venir y hacerlo como una función exponencial. Acá, en este caso, si hacemos con una función logarítmica, los valores que vamos a utilizar recomendados no van a ser los valores negativos, porque ya nos dimos cuenta y gráficamente está demostrado que valor negativo no existe para los logaritmos y ni tampoco el 0. O sea, el 0 no existe. Esa es una situación muy importante a remarcar acá. Que el 0 no existe. Por ejemplo, tenemos acá, si queremos el 1, podemos evaluar el 1, el 2, acá yo les recomiendo una situación. Por ejemplo, como la base es 2, estos primeros dos números, o en el caso del 1, este es generalizado para todos. ¿Sí? Para todos los valores es generalizado.
El 0 no va a El 0 existir no va a para existir todos. para todos. Ahora, Ahora, a partir del 1, si yo tengo base 2, entonces mis valores que voy a estar acá van a ser valores de potencia de 2. Es decir, voy a utilizar 2, voy a utilizar 4, porque 2 al cuadrado es 4, voy a utilizar 8, porque 2 a la 3 es 8, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea, acá procuremos utilizar valores que tengan como base 2. Por ejemplo, si fuera 3, entonces el 1 siempre lo usamos acá. En lugar de 2 uso 3, luego 3 a la 3 es 9, 3 al cubo es 27, o sea, y así sucesivamente uso valores que tengan potencias o base, como base, perdón, el 3, ¿sí? Ese es el secreto acá en esta parte de las funciones, logarítmicas. Por ejemplo, si aquí fuera base 4, entonces el 1 siempre lo uso. En el caso de, ¿cómo se llama esto? Del 4, 16, 64 y así sucesivamente. O sea, les recomiendo utilizar valores que tengan como base, valga la redundancia, la base que nos muestren acá. En este caso, pues base 2, pues utilizaría el 2, el 4, el 8. Creo que con el 8 es suficiente. ¿Sí? Entonces, estos dos están de más. Esto repito, si no tenemos una calculadora. ¿Por qué no uso el 3? ¿Por qué no uso el 5 y el 6? Porque simple y sencillamente me van a dar valores decimales. En cambio, estos que tienen base 2, pues me van a dar valores exactos. Y ese es el objetivo de esta parte. ¿Sí? Que me den resultados exactos. Entonces, por ejemplo, cuando ya evalúo esta función, ¿sí? Por ejemplo, lo hago con el 0, no existe. Lo hago con el 1, ¿sí? Lo hago con el 1. Recuérdense que en el caso del 1, yo lo puedo expresar como 2 elevado a la 0. Recuerden, todo número elevado a la 0 siempre es 1. O sea, acá puedo decir 2 a la 0. Logaritmo de base 2 de 2 elevado a la 0. 2 elevado a la 0 es 1. ¿Y qué sucede? Si se recuerdan en las propiedades que les mencioné anteriormente, en estas de acá, todo número elevado a la 0 siempre va a ser 1. Entonces, acá, revisando esto, este valor como la base y las dos bases son iguales, se eliminan y me queda como resultado 0. Es decir, que aquí es 0. Hago exactamente lo mismo con el 2. Por ejemplo, acá, el 2. 2 recuérdense que es 2 a la 1. En caso de 4 es 2 a la 2. En el caso de 8 es 2 a la 3. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando yo quiero evaluar 2, aquí sería 2 a la 1. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué resultado es 1? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estos dos se eliminan y miren, me queda 0. Estos dos se eliminan y me queda el exponente que es 1. Siguiendo la misma tónica, cuando me toca con 4, 4 ya dijimos que es 2 al cuadrado. Entonces el resultado va a ser 2. ¿Por qué? Porque simplemente estos se eliminan y solo se queda la base. Entonces acá, por ejemplo, acá sería 1, acá sería 2 y acá
Con 8 es lo mismo a decir 2 a la 3. Y en este caso el resultado es 3. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estos dos se eliminan y únicamente queda el exponente. Es decir, acá tendría 3. Y así sucesivamente puedo ir realizándolo si no tengo una calculadora. ¿Sí? No sé si estamos bien. ¿Se llama eso, Balik? ¿Perdón? Por simple inspección se llama el método, así sin calculadora. Correcto. Esto sería por simple inspección y por supuesto utilizando nuestras propiedades. Correcto. Eso es correcto. Eso es correcto. Entonces por eso es muy importante que estos números que están acá, que escojamos para X, sean valores que tengan como base la base, valga la redundancia, del logaritmo. Por eso les decía, ¿verdad? Que si hubiera sido, por ejemplo, base 3, aquí hubiera escogido. El 1 siempre se escoge. Hubiera escogido 3, 9, 27, 81, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esos valores tienen su base 3 y así poder aplicar la propiedad, como usted lo menciona, Marvin, hacerlo por simple inspección. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ahora, para graficar, que ya es la última parte que nos queda, ya alguien está intentando ingresar. Vamos a ver qué es. Bueno, vamos a ver. Vamos a marcar ahí al profe Carlos de la asistencia. ¿Por qué no lo había registrado? Entonces, acá en la parte de la gráfica, solo déjenme, voy a abrir ahorita GeoGebra para poder hacer el plano. Espero que me dé tiempo de mostrárselo en GeoGebra, si no se los demuestro la otra semana. Ahorita solamente va a ser una cuestión de demostración de gráfico. Mano. ¿Sí? Más o menos tendríamos acá. Les va a aparecer el plano acá en el documento. Acá está. El plano cartesiano. ¿Sí? Entonces, en nuestro plano cartesiano siempre vamos a marcar acá el eje X y por supuesto el eje Y. ¿De acuerdo? Dos situaciones importantes. Ahora, vamos a marcar los puntos. Entonces, cuando X vale 0, la función no existe, o sea, la gráfica no la va a tocar. Cuando X vale 1, la función es 0. Es decir, acá vamos a hacer un puntito, porque acá tiene que pasar la función. ¿Sí? Cuando X vale 2, la función vale 1. Cuando X vale 2, la función vale 1. Más o menos ahí. Cuando la función vale 4, el valor de la función es 2. Ahora, cuando esto es 4, la función es 2. Y cuando la función vale 8 para X, en el caso de Y, es 3. Nos vamos hasta 8 y vean,
Por eso si se Por eso si se dan cuenta, cuenta, si nosotros hacemos los valores intermedios a él, por ejemplo, por ejemplo, el 3, el 5, 6, el 7, nos va a arrojar valores decimales. Si tenemos la calculadora, como les decía, pues podemos hacerlo, ¿verdad? Todos los datos juntos. Pero si no, si no tenemos la calculadora, entonces lo hacemos como dijo el profe, por simple inspección y también, pues por supuesto, utilizando las bases del logaritmo. Por eso es muy importante las bases acá. Entonces, la gráfica de la función logarítmica aproximadamente va a tener esta característica. Vamos a ver si pasa acá. Perdonen si no es tan preciso. Y algo que sí es importante remarcar es, al igual que estas funciones que están acá, desde cuenta que ninguna toca al eje Y. Se van a acercar, al igual como una exponencial, ¿verdad? Se recuerdan que se acerca mucho, pero nunca la toca. Lo mismo es acá. Acá se va a acercar, pero nunca la va a tocar. Entonces, aquí continúa y continúa acá. Al igual que en la función exponencial, nosotros aquí al eje Y le vamos a llamar que esto es una, es decir, se recuerdan que hablábamos antes de una asíntota, pues básicamente esto es una asíntota, pero en este caso, no sé qué sucede, vertical. Asíntota, recuérdense que es una recta imaginaria en la cual la función nunca la va a tocar ni la va a atravesar. Pues precisamente eso es lo que sucede acá, en esta función logarítmica. Todas las funciones logarítmicas tienen una asíntota vertical en el eje Y, excepto si se traslada, lo que hacíamos también la semana pasada. No sé si estamos bien, si tenemos alguna pregunta o alguna duda en esta parte. La recta de la gráfica nunca va a tocar el eje Y, ¿verdad? O sea, abajo, ahí se queda. Fíjese que yo ahorita escuchando lo que usted explica, con los estudiantes, pero entonces cometí el error de pasar, pues. Entonces, y que yo estoy escuchando la regla dice que no tiene que pasar. Entonces, prácticamente, bueno, en el caso mío, pues yo me confundí al pasar en la gráfica, ¿verdad? Pero es bueno porque estamos a tiempo de corregir, y decía alguien, si uno nunca falla, nunca sabe dónde ¿verdad? Eso es correcto. Lo que usted dice es primordial y es correcto, ¿verdad? Miren, uno se echa sus buenos goles. Ustedes no crean que yo no me he echado mis goles y buenos. Incluso con ustedes en un par de ocasiones ya me he echado un par de autogoles así monumentales, ¿verdad? Pero igual, como usted dice, muchas veces es bueno también, ahí sí que equivocarse y sobre todo lograr rectificar esa parte, ¿verdad? Poderle demostrar al estudiante que efectivamente, y eso lo puede uno demostrar mediante las propiedades. ¿Por qué no existe o por qué la función logarítmica nunca toca el cero? Ni los números negativos. Entonces uno lo puede hacer mediante las propiedades. ¿Sí? Las propiedades son las que le permiten a uno el poder demostrar que efectivamente estas gráficas que son guías nunca tocan al cero, al eje Y en este caso, ni se pasan a los negativos en condiciones normales. Ya como los platicábamos la semana pasada, cuando hay traslados, cuando la gráfica se sube, bueno, más que todo subir y bajar no afecta tanto, sino que sería, se mueve para la logarítmica, se mueve a la derecha, a la izquierda, pues definitivamente se pasa a los negativos, pero porque ahí hay una condición especial que tienen las gráficas, ¿sí? Pero son esas situaciones, pero en general nunca va a pasar, y parte de ello se demuestra no solo con una calculadora, porque no siempre tenemos a disposición una calculadora. Podemos demostrarlo
podemos demostrarlo mediante las propiedades. ¿Por qué? Y eso tal vez les puede quedar a ustedes como de una tarea personal y de reto personal. Mediante propiedades demostrar por qué no existe con el cero, por ejemplo. ¿Por qué no encuentro un valor acá con el cero o con los negativos? Por ejemplo, decir aquí, bueno, ¿por qué no existe? ¿Será que puedo expresar el cero como un número de base 2? Y desde ahí aparece eso. ¿Será que puedo expresar el cero? ¿Perdón? No se puede, Lick. No se puede. Porque, por ejemplo, ustedes dirán, Lick, pero ¿qué pasa si le coloco exponente 0 al 2? No se puede, porque el exponente 0, si yo pongo 2 a la 0, esto es 1. Pongámosle un número negativo, Lick. Pongámosle menos 1. Con menos 1 no me da 0, me da un medio. Y vean, aquí ya me estoy metiendo a los negativos. ¿Qué pasa si yo les digo entonces acá menos 3, por ejemplo? Ya terminó la clase. Aquí sería un octavo. O sea, nunca va a haber un número que haga o que sea de base 2 que se convierta en 0. Jamás lo vamos a encontrar. Y esto es otro motivo. Vean, aquí ya me pasé a los negativos, a los exponentes negativos. Y dense cuenta que la respuesta yo se los dejo a ustedes, ¿verdad? Como criterio a que lo indaguen. La respuesta es un octavo. O sea, nunca obtengo un número negativo. Aunque el exponente sea negativo, el resultado no es negativo, el resultado es positivo. Y ese es otro motivo del por qué las gráficas de las funciones logarítmicas nunca pasan a los lados negativos, ni tocan el cero. No existe el número, nunca existe, no están los números que existan que se pase al lado, que toquen el cero ni que se pasen al lado negativo. ¿Sí? Es interesante este tipo de comportamientos de las funciones logarítmicas, pero estamos a tiempo, estamos a tiempo de corregirlo, incluso puede ser como un problema reto. Yo les diría eso. Así que uno tiene que, como docente, tiene que quitarse los clavos, ¿no? Y tiene que buscar la forma. Decirle, bueno, problema reto, veamos si esto es cierto. Demostrémoslo. Y vamos a encontrar tiempo. Ay, me hace el favor de subir la hojita de las propiedades a Classroom, porfa. Para Sí. tener... Voy a subir de una vez esta hoja. De una vez ahorita. Gracias, Lick. Muy bien. Ustedes puedan tenerla en cuenta. Incluso, si gustan, voy a subir el libro de texto para que ustedes lo vean también. Para que me lo quedo y no compartimos conocimientos, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo ahí. Gracias a todos por feliz día. Pero en esos 3 minutos que le robo, pero vieron que a veces uno se pica dando clases y no quiere dejarlo de hacer, pero bueno, hay que dejarlo de hacer porque ustedes tienen que descansar para su próxima clase. Bendiciones, pasen un feliz día. La asistencia ya fue tomada, ya que ahora la asistencia pues se maneja de una forma distinta. Ya la tomé, ya incluso el profe Carlos, que pues entró despuesito, ya también lo tomamos en la asistencia. Pasen todos un feliz día, se pueden desconectar y en un momento voy a subir esto para que ustedes puedan practicar. Bendiciones a todos y nos vemos más tarde.